Hola, bienvenidos a todos y a todas. ¿Qué tal? Espero que estéis bien. En el vídeo de hoy vamos a dar por cerrado lo que sería el capítulo uno. Hemos decidido que este capítulo hemos separado lo que sería la parte principal, que sería el vídeo anterior, y esta segunda parte, porque esta segunda parte, pues bueno, se desliga un poquito de lo que sería la línea general de la asignatura, dado que son métodos gráficos. Entonces, como he dicho, pues vamos a dar métodos gráficos que nos van a permitir hacer aproximaciones a soluciones de las E2, que al fin y al cabo es nuestro objetivo. Durante el vídeo de la clase anterior, pues bueno, simplemente caracterizamos las ecuaciones diferenciales, nos acercamos a la solución o lo que sería la forma de analizar si existe solución y si es única mediante el problema de Cauchy, pero realmente no hemos visto todavía métodos de solución o métodos para buscar la función que dé solución a nuestra ecuación diferencial. Durante, pues eso, siglo XVII, siglo XVIII, que es cuando empezamos a estudiar las ecuaciones diferenciales, no había métodos resolutivos como tal, y una de las primeras aproximaciones, que además es muy propia del ser humano, es tratar de graficar esas soluciones. En este caso, pues bueno, se van a estudiar dos métodos que realmente son métodos que nos sirven para ecuaciones diferenciales muy sencillas. En el momento en el que las ecuaciones diferenciales se complican, dar solución de forma gráfica pues es muy difícil y se requiere de ordenadores. Sí que es cierto que en algún examen ya dan lo que sería una solución gráfica y te preguntan acerca de esa solución gráfica por ciertas características que con este vídeo sobra. No hay que adentrarse mucho más. Como hemos dicho, pues bueno, vamos a dar dos métodos que nos permiten aproximar a soluciones gráficas. El primer método es lo que conocemos como método básico o método de campo de direcciones. Si partimos del problema al que nosotros nos enfrentamos, que es tener la ecuación diferencial de forma explícita y' igual a f de x, y, si nosotros suponemos que ya tenemos una solución, que sería y igual a esta función que depende únicamente de x, que es la variable independiente, si esa solución pasa por el punto x0 y 0, que era lo que nosotros llamábamos condiciones iniciales en el problema de Cauchy, el valor f de x0 y 0 tiene que ser pues, la derivada de esa función solución en el punto. ¿Por qué? Bueno, pues porque si y' es igual a f de x y nosotros decimos que esa y ya le hemos dado solución, pues podemos igualar y de ahí sacamos que f de x0 y 0 es igual a esa derivada de la solución en el punto. En el vídeo anterior comentamos que la derivada para nosotros también tiene una forma geométrica, es decir, para nosotros también tiene algo que ver con la geometría de la función. ¿Qué es la derivada en un punto? Bueno, pues la derivada es la pendiente de la recta tangente en ese punto. ¿Qué estamos diciendo con eso? Bueno, pues que esta derivada en ese punto es la pendiente de la recta tangente a esta función. ¿Qué podemos hacer con ello? Bueno, pues podemos definir un vector unitario en cada punto que sea 1, la función. El hecho de poner 1, la función, lo que nos permite es crear campos de direcciones, o mejor dicho, vectores en cada punto, en los que la función va a ser tangente a la solución en cada punto. ¿Eso qué significa? Que nosotros vamos a poder crear vectores, además unitarios, ahora definiremos cómo son los unitarios, en cada punto que estoy seguro que la solución va a ser tangente ahí. Entonces, lo mejor es ver un ejemplo. Si nosotros tenemos esta ecuación diferencial, tal y como hemos dicho antes, podemos definir un campo de vectores que sea 1, x menos y más 1, y en cada punto este campo de vectores lo que me da son direcciones tangentes a la solución. ¿Qué es lo que ocurre? Que como nosotros definimos que tiene que ser unitario, bueno, pues tenemos que unitarizar o normalizar este vector. Recordad que si nosotros denotamos que esto es el vector v, por darle un nombre el que sea, 1, x menos y más 1, para poder normalizar el vector tenemos que calcular su módulo. Bueno, pues el módulo de este vector sería la raíz de 1 al cuadrado, que es 1,
más todo ese término al cuadrado. Ahí tendríamos el módulo. Luego vamos a definir esos módulos, o mejor dicho, esos campos de direcciones tangentes a la solución, pero que tenga el módulo 1. Pues simplemente cogeríamos ese campo y dividiríamos entre su módulo. 1 más x menos y más 1 al cuadrado, coma, x menos y más 1 entre el módulo. Entonces, ¿qué podemos formar con esto? Pues dándole puntos vamos a sacar direcciones de vectores. Pues en cada punto vamos a tener una dirección del vector. Ellos en el libro nos proponen este campo de vectores que está asociado a esto, o campo de direcciones, lo voy a poner aquí, donde han ido dando valores a x y a y como si fueran puntos y les ha salido un vector. Ese vector lo han ido graficando y de este campo de direcciones yo puedo, de forma aproximada, averiguar cuáles son las curvas integrales o la solución que pasa por ese punto, porque sé que estas direcciones son tangentes a esa solución. Entonces, de aquí se puede más o menos aproximar cuál es la solución, que sería esto de aquí, curvas integrales. Entonces, ¿cómo averiguan estas soluciones? Pues dicen, bueno, si yo voy cogiendo todo esto y voy haciendo que sea tangente a la solución, pues ya podría dar una curva integral aquí. Aquí pues podría decir que la que pasa por aquí es esta. Entonces, el método es, yo dibujo un campo de direcciones y a partir de ahí lo que hago es coger curvas que sean tangentes a ese campo de direcciones. Ellos no os van a exigir que hagáis un campo de direcciones porque lleva muchísimo tiempo. Lo que sí que os pueden decir es, oye, toma este vector de direcciones y toma todas estas curvas. ¿Cuál es la curva que está asociada a ese campo de direcciones? Y lo único que tenéis que ver es, bueno, cuáles son las direcciones en un punto y ver si la curva por ahí os cuadra para que sea la solución asociada a ese campo de direcciones, pero no os van a pedir hacer un campo de direcciones, ¿vale? Este sería el primer método. El segundo método, pues bueno, ya es un poquito más sofisticado y tiene que ver con algo que en cálculo se estudia y es las curvas de nivel, ¿vale? Entonces, ¿qué nos permite buscar el método de las isoclinas? Bueno, pues el método de las isoclinas lo que nos permite buscar son curvas, ¿vale? Donde la pendiente de la recta tangente a la curva integral es constante en todos sus puntos. Y la frase así de primeras puede parecer un lío, pero básicamente, como nosotros tenemos esto de aquí, ¿vale? Nosotros decimos, vale, pues lo que voy a hacer es ver dónde la pendiente es constante y esa curva lo que me está formando es una superficie donde estoy seguro que ahí la pendiente es una constante. Entonces, esa pendiente va a tomar este valor K. En otras palabras, esto es una curva de nivel. ¿Qué es lo que ocurre? Una curva de nivel en cálculo era todo ese conjunto de puntos que me devolvía una misma imagen y aquí esa imagen va a coincidir con la pendiente de la recta tangente a la curva integral. Entonces es muy parecido. Yo puedo calcular distintas curvas de nivel y de ahí puedo sacar pues la pendiente o mejor dicho, la pendiente de la recta tangente y voy a poder formar las curvas integrales. Ya os digo que aquí ocurre básicamente lo mismo, que no nos lo pueden pedir como tal, sino que nos pueden dar una y nos pueden preguntar, oye, ¿es esa la curva integral asociada a esas isoclinas? ¿Vale? Entonces, un ejemplo que es el que propone el libro es decir, oye, pues mira, esta es la ecuación diferencial y busca las isoclinas de esa ecuación diferencial. Para buscar las isoclinas, pues lo que hacemos es igualar una constante que me va a dar el valor de la pendiente. Claro, una vez yo tengo esto, que es muy parecido a las curvas de nivel, yo puedo ir dando valores a ese valor K, que vendría a ser la constante, y lo que voy a hacer es dibujar esa K, y de ahí lo que sé es que sobre esa superficie la pendiente es una constante. Pongo un ejemplo. Si yo dibujo la K igual a 0, eso sería la parábola igual a X.
cuadrado. Entonces, esa sería esta que está dibujada aquí. Y si os dais cuenta, ellos han ido dibujando unos semisegmentos o unos segmentos que son horizontales. ¿Por qué son horizontales? Porque como K es 0 y K es la pendiente tiene que ser 0, totalmente horizontales. Entonces, por eso dibujan esos segmentos. Si yo, por ejemplo, decido dibujar K igual a 1, ¿qué tengo? Pues que mi parábola es x cuadrado menos 1. Esa parábola es la que pasa por el 0 menos 1. Y si os dais cuenta, han dibujado la parábola y sobre ella han ido dibujando segmentos que son positivos. ¿Por qué positivos y justamente de pendiente 1? Porque esta es la parábola que yo he igualado a 1. Entonces, es la curva de nivel que para nosotros es la pendiente de la recta tangente igual a 1. Eso lo han hecho con varias parábolas y en cada parábola han dibujado segmentos que equivalen a la pendiente de la recta tangente. Y una vez han tenido pues 5 o 6 curvas de nivel, han podido graficar las curvas integrales. Ya os digo que tampoco sois mucho mal si no sabríais graficar de primeras vosotros todo esto. Ellos lo han hecho con un método, o sea, lo han hecho a ordenador, o sea, que este método es totalmente gráfico. Sobre todo, entended qué significa la isoclina, que es esa curva en los que en todos los puntos de esa curva la pendiente de la recta tangente es una constante y con eso sobra. ¿Por qué? Porque si a vosotros os dan un mapa de isoclinas, vais a poder saber simplemente con esa definición a qué curvas integrales está asociada. Con esto daríamos finalizado el capítulo 1, que es el capítulo de introducción y el capítulo que, bueno, me da las primeras herramientas para definir las ecuaciones diferenciales y hemos visto un poquito del método gráfico. Lo importante de aquí, pues bueno, vendría a ser más el primer vídeo donde se me dan todas las herramientas para ya poder empezar a estudiar las ecuaciones diferenciales, que es lo que haremos en el capítulo 2. Dicho esto, haremos algún ejercicio de isoclinas y del método básico para que veáis cómo se hace de cero, ¿vale? Entonces, mucho ánimo con el estudio del capítulo 1 y recordad que para estudiar el capítulo 2, pues es bueno que el capítulo 1 lo dominéis. Así que dicho esto, un saludo a todos y mucho ánimo con el estudio.